A ver, ¿puede una banda de culto renunciar a todo lo que la define para convertirse en una leyenda mundial? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo R.E.M. se enfrentó exactamente a esa pregunta y creó un álbum que, bueno, lo cambió absolutamente todo. Pero bueno, antes de nada, lo primero es lo primero. Quiero dar unas gracias enormes al blog La Playlist del Yello. De verdad, toda su increíble investigación es la que ha hecho posible este análisis. Venga, para entender bien Green tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a 1988. En ese momento, R.E.M. estaba en una situación, un poco extraña, ¿no? Eran los favoritos de la crítica, los ídolos del rock universitario, pero al mismo tiempo sentían que habían chocado contra un muro. Y ese sentimiento, esa frustración, es lo que nos lleva directamente al primer punto, el final de una era y el comienzo de algo totalmente nuevo. Se estaba preparando el terreno para un cambio radical. A ver, el problema de fondo era bastante sencillo en realidad. Eran gigantes en Estados Unidos, sí, pero su sello, IRS Records, que era independiente, pues no tenía músculo para llevar su música a todo el mundo. Así que, de alguna manera, estaban atrapados en su propio éxito. Y es que aquí está la clave de todo, piénsalo. Tenían el respeto, tenían unos fans súper fieles, tenían las canciones, pero les faltaba el alcance mundial y sobre todo el control creativo total que querían para lo que viniera después. Claro, con esa insatisfacción creciendo, acabaron tomando una de las decisiones más arriesgadas y a la vez más rentables de toda su carrera. Y la solución, pues, llegó con una cifra que quita el hipo. R.E.M. ficha por una multinacional, Warner Bros. Records, por un contrato que se estimó entre 6 y 12 millones de dólares. Para una banda alternativa en aquella época eso era una auténtica locura. Cambiaban las reglas del juego por completo. Claro, como te puedes imaginar, este movimiento desató la tormenta. Al momento les llovieron acusaciones de que se habían vendido, pero la banda se defendió siempre con un argumento muy claro, la promesa de Warner Bros. De darles libertad creativa total. De hecho, es que rechazaron ofertas con más dinero de otros sellos. Para ellos, lo único importante, era el control artístico. Vale, pero aquí viene lo interesante. ¿Tienen un contrato millonario? ¿Tienen libertad total? ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Replicar la fórmula del éxito? No. Lo primero que hacen es demolerlo todo. Su objetivo era reinventar su sonido desde cero. La misión era clarísima y además la orden venía de arriba, del propio Michael Stipe. No escribáis más canciones tipo R.E.M. O sea, había que romper con el pasado sí o sí para poder seguir adelante. ¿Y qué era exactamente lo que estaban dejando atrás? Pues mira, el guitarrista Peter Buck lo definió a la perfección. Hablaba de esas cosas en clave menor, a medio tiempo, enigmáticas, ese sonido medio folk rock que había sido su sello de identidad en sus 5 primeros discos. Y para conseguir ese cambio, para encontrar inspiración, se fueron a un sitio casi sagrado para ellos, los Arden Studios en Memphis. Porque era el lugar donde sus héroes, los pioneros del power pop, Big Star, habían grabado sus obras maestras. Y una vez en el estudio hicieron algo genial. Adoptaron una especie de estrategia de fútbol total. ¿Qué significa esto? Pues que se intercambiaban los instrumentos. Peter Buck a la mandolina, Mike Mills a los teclados, Bill Berry al bajo. Esto no solo hizo que el proceso fuera más fresco, sino que les abrió caminos musicales que ni se imaginaban. Y ojo, porque esto fue clave para su sonido futuro. Pero es que esta reinvención no fue solo musical, ¿eh? La cosa fue mucho más allá. Se metieron de lleno también en el arte del disco, que es, fascinante y lleno de contradicciones. A ver, ¿por qué un disco que se llama Green, verde, tiene una portada de un naranja súper intenso? Ya solo con eso te estaban diciendo algo. Era toda una declaración de intenciones, una pequeña provocación. Y luego está la historia del misterioso número 4, que es buenísima, porque es el ejemplo perfecto de cómo esta banda era capaz de convertir un accidente en parte de su leyenda. Parece ser que todo fue por un error al teclear, que en vez de Green pusieron G4EN. Les hizo gracia, les encantó y decidieron dejarlo como un detalle artístico. Lo convirtieron en un juego para los fans, barnizando un 4 sobre la R en las primeras ediciones y hasta cambiando el número de la cuarta canción, Stand, por una R. Así que, recapitulemos. Nuevo sonido, nuevo sello discográfico, nueva identidad visual. R.E.M. estaba lista para su gran transformación, para jugar en la Liga Mundial. Y el lanzamiento del disco en noviembre del 88 fue solo el pistoletazo de salida. Lo que vino después fue una gira mundial gigantesca, de casi un año, en 1989, que los consolidó como una banda de estadios. Básicamente estaban preparando el terreno para la explosión que vendría justo después.
Y es aquí donde vemos el verdadero legado de Green. Este disco fue el puente, el paso absolutamente necesario entre el pasado de R.E.M. como banda de culto y su futuro como estrellas mundiales. Y un detalle increíble, esa mandolina con la que empezaron a experimentar aquí fue literalmente la semilla de la que brotaría su mayor éxito, Losing My Religion. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Green representa ese momento clave en el que una banda lo arriesga todo, pone en juego su identidad para intentar conseguir algo más grande. La pregunta que queda en el aire es, ¿fue el final de una banda de culto o el nacimiento necesario de una leyenda mundial? Y con esa pregunta lo dejamos. Este ha sido nuestro repaso a la intrahistoria de Green. Si se quiere saber más y bucear en más historias como esta, de verdad, la recomendación es visitar el blog La Playlist del Yello. Muchísimas gracias por la atención.